Muy buenas tardes a quienes nos ven desde distintos puntos de Colombia, Chile y otros lugares. Bienvenidos al Coloquio Internacional Violencias, Política y Memoria, hoy con el tercer ciclo que hemos denominado Racismo y Deshumanización. Nuestra invitada en esta ocasión es la socióloga y profesora chilena María Emilia Tillú, especialista en asuntos de racismo y migración. Nos acompañan también en la mesa la socióloga de la Universidad de Caldas y magíster en Ciencias Sociales, Rosa Melina Lazo, quien presentará a la profesora Tillú y su obra, y la socióloga de la Universidad de Caldas, Edna Margarita Meneses, y quien les habla, Mariluz Sandoval, socióloga de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad de Caldas. Desde la mesa realizaremos comentarios y preguntas alrededor de parte de la obra de la profesora Tillú. Margarita nos hará enseguida una breve contextualización desde la situación de la migración actualmente en Colombia. Por su lado, Melina entonces nos hará la presentación de la profesora Tillú. Luego escucharemos a la profesora Tillú con su ponencia del mismo nombre del ciclo Racismo y Deshumanización. Y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos aproximadamente. Bueno, pues buena noche para todos y todas las que están en este espacio y un agradecimiento especial para la profesora María Emilia por acompañarnos el día de hoy y compartirnos un poco sobre su experiencia, ¿no? Y todos sus conocimientos e investigaciones. Yo voy a hablarles un poco del caso de la migración en Colombia. Debo decir pues que en Colombia la dinámica migratoria ha incluido procesos de migración tanto nacional como internacional. En la primera mitad del siglo XX, el fenómeno de la violencia generó una migración nacional campo-ciudad, en buena parte forzada, motivada principalmente por las confrontaciones bipartidistas entre los partidos liberal y conservador colombiano. Para la segunda mitad de este siglo, el fenómeno migratorio toma un nuevo carácter al convertirse en una migración internacional, que de acuerdo con la información suministrada por la Cancillería colombiana, se caracteriza por una gran movilidad de población que se clasifica en tres olas, algo muy similar a lo que sucede en el texto de aportes teóricos. En la década de los 60 hay una migración hacia Estados Unidos, en los años 80 hay una migración hacia Venezuela y finalmente para los años 90 hay una emigración de colombianos hacia las rutas de España. La migración de esta segunda parte del siglo se produce especialmente por factores económicos, entiéndase búsqueda de empleo y aumento de los ingresos, y en alguna medida también por las violencias y violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano. Finalmente, y teniendo en cuenta lo presentado por ACNUR, se identifica que desde el año 2015, como producto de la crisis político-económica por la que atraviesa el vecino país de Venezuela, se ha provocado en Colombia una nueva dinámica migratoria de aumento en la llegada de los refugiados y migrantes venezolanos, dado que estos dos países comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, a lo largo de los cuales solo hay 7 puntos de control migratorios y un sinnúmero de puntos y cruces que son informales. De acuerdo con Migración Colombia, hasta el año pasado habían ingresado al país 1.729.537 ciudadanos venezolanos, caracterizados mayoritariamente por ser inmigrantes en condición de irregularidad y principalmente población hombre, es el 51%. Frente a esta creciente dinámica de ingreso de población venezolana al país, en la actualidad el Estado colombiano está implementando a través de esa institución de Migración Colombia un estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos, cuyo objetivo es crear un registro de migrantes, proteger a la población, crearle una condición o generar una condición de regularidad para esta población y permitir un acceso a la oferta institucional de los migrantes. Los efectos de dicho estatuto aún se encuentran por evaluar. Ante estas condiciones, como grupo de investigaciones sociohistóricas y contemporáneas, agradecemos a la profesora por su participación en este espacio de formación y discusión, a sabiendas de que su presentación es para nosotros un aporte tanto académico como político para el estudio de fenómenos contemporáneos como la migración y el racismo en América Latina.
particularmente en este momento histórico en el que Colombia, un país de emigrantes, está recibiendo a la población inmigrante más grande de su historia, proveniente precisamente de uno de los países que más colombianas y colombianas acogía hace una década. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por pasarme la palabra. Y bueno, saludo a todas en la mesa y saludo también a todas y todos quienes nos están acompañando en este conversatorio reflexivo. También retomando un poco lo que planteaba Margarita, digamos, nos parece muy importante y es un honor para el Grupo de Investigaciones Sociohistóricas y Contemporáneas tener las reflexiones de la profesora María Emilia Tijoux en este momento histórico en el que tenemos mucho, digamos, que aprender y que retomar de los procesos que han ocurrido en Chile en términos migratorios. Entonces, la profesora María Emilia Tijoux es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de París 12 en Francia, es socióloga de la Universidad de Chile, máster en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de París 12 y doctora también en Sociología de la Universidad de París 8. Es investigadora y docente en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinadora del Núcleo de Sociología del Cuerpo del mismo departamento. También es coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, que es una de las agrupaciones académicas que más reflexiones y producción investigativa ha tenido alrededor del tema migratorio en Chile. Actualmente investiga sobre la sociología del cuerpo, del hábitus, el problema de la dominación social, la relación entre cuerpo y estructura social, cuerpo de interacción, cuerpo y sensibilidad, y ha investigado sobre los procesos de exclusión de niños y jóvenes, sobre procesos de aculturación de inmigrantes peruanos y sobre problemas de desigualdad y sufrimiento social en Chile y en Francia. Además, es directora del proyecto Anillo, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y Acceso a Derechos No Discriminatorios. La profesora Tijoux tiene un sinnúmero de publicaciones, entre las más recientes, solamente vamos a mencionar algunas, está Cuerpos Inmigrantes, Cuerpos Ideales, el racismo y la educación en la construcción de la identidad, el otro doble de la pandemia, racismo y subjetividad, afectos y efectos de una educación antirracista, experiencia en torno a la migración del Colegio República de Croacia de Iquique, entre otros muchos. Así las cosas, para aprovechar el tiempo y poder escuchar las reflexiones de la profesora Tijoux, le damos la bienvenida y la palabra. Muchísimas gracias, Melina. Muchísimas gracias, profesora Mariluz Sandoval. Muchas gracias, Edna Margarita. Es para mí un honor estar en esta universidad virtualmente. Espero que llegue el día en que nos veamos personalmente y que podamos encontrarnos como en otros periodos. Un saludo muy grande también de nuestro proyecto Anillos para la universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Sociología, y bueno, estamos acá, parece, entre sociólogas, ¿no? Mujeres también, es una tremenda, tremenda alegría. Muchísimas gracias. Bueno, voy a decir algunas cosas, porque en realidad, tal como inició Edna Margarita, ¿no? Hoy día los desplazamientos son de todos lados hacia todos lados, ¿no? Y hacia nuestra región esto se vuelve mucho más complejo. Voy a intentar compartir pantalla. Me dan un momentito. Y entonces conversamos sobre, diríamos, este fenómeno social denominado migraciones, y el problema del racismo, ¿no? Instalando inmediatamente que la cuestión del problema no tiene por qué colocarse al lado del concepto migración. Cuando eso ocurre, ahí hay un acto político que trae consigo, que contiene inmediatamente el hecho de que la migración sea un problema y que por lo tanto las personas migrantes sean los responsables de esos problemas. Yo creo que también en la presentación que ustedes hicieron recién dan cuenta de cuando los países de emigración devienen en países de inmigración, ¿no? De manera muy breve, les cuento que Chile nunca fue un país de inmigración como lo es hoy día,
que fue un país de emigración y que si bien a Chile llegaron comunidades migrantes, ¿no?, en distintos periodos de su historia, hoy día hay aproximadamente cerca de 1.500.000 personas migrantes en el país, pero no olvidemos que por los acontecimientos económicos de los años 60, luego los acontecimientos políticos de los 70, más o menos es la misma cantidad de chilenos y chilenas que viven hoy día como emigrantes, independientemente de que se los llame refugiados políticos o exiliados. Entonces, al racismo lo entendemos como un sistema de dominación total, ¿no? Es un sistema que en realidad contiene muchas cosas, pero fundamentalmente una ideología que postula la existencia de razas, ¿no? Y de una desigualdad natural, o sea, ha naturalizado la desigualdad y de esa manera también se justifica, se facilita, se argumenta también y se normaliza la explotación, ¿no?, de las comunidades y de personas que han sido o van a ser racializadas. Y diríamos que tal como en la esclavitud, el racismo hoy día lo podemos observar, por ejemplo, en el trabajo destinado a personas migrantes, ¿no? En Chile, muy rápidamente se ha colocado, por ejemplo, las mujeres peruanas como empleadas de casa particular, ¿no? A las personas haitianas para trabajar en la construcción, en la agricultura, y también hoy día ser objeto incluso de trata laboral. A las personas colombianas, y dependiendo si son mujeres o hombres, ahí sabemos de qué manera se ha racializado, por ejemplo, de la peor manera a las mujeres colombianas. Esto yo pienso que Melina lo sabe muy bien porque vivió acá, independientemente, ¿no?, que sean estudiantes universitarias, que sean personas que trabajan en la salud pública o que estén en el mundo del arte, ¿no? Por eso que se observa, ¿no?, rápidamente en el cuerpo, ¿no?, en el cuerpo trabajador. Y por lo tanto estamos frente a una migración que hoy día está en Chile y que hace parte de nuestra clase trabajadora. Pero hay superexplotación, que va acompañada además de condiciones de vida muy duras, ¿no? Y cada vez más difíciles de vivir. Solamente a modo de ejemplo les cuento algo muy actual, es que muchas personas provenientes de Haití se están yendo de Chile, están tratando de huir de Chile. Hace 2 días salieron de Chile por pasos no habilitados, no es que entraron a Chile por pasos no habilitados, sino que por allí salieron, ¿no? Obviamente los medios de comunicación miraron esto de una manera bastante particular, sobre todo cuando son medios de comunicación masivos, ¿no?, al servicio, ¿no?, de, en este caso, el gobierno chileno. Y bueno, no es nuevo, ¿no? O sea, no podemos dejar de pensar en Haití, ¿no? El sufrimiento de Haití, la mala costumbre de decir que Haití es un país pobre, cuando en realidad es un país empobrecido, ¿no? Y cómo no pensar en Antenor Firmin, ¿no?, cuando hablamos de Haití, y en cómo el racismo académico, ¿no?, e intelectual afectó una obra excepcional que lamentablemente tiene una sola traducción al español, espero que haya otras, ¿no? Y que, como bien lo dice acá nuestro amigo José Bengoa, en 2000 la edición en inglés, en el 2003, 120 años después en francés, del famoso libro de la igualdad de las razas humanas, cuando le responde, ¿no?, a Gobineau sobre su libro, que sí está traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, que se llama De la desigualdad de las razas humanas. ¿Qué le pasó a Firmin? Fue clasificado, ¿no?, efectivamente escondido, olvidado, ocultado, ¿no?, salvo en Haití, donde sí efectivamente se les conoce. Y bueno, hoy día decimos que tratamos de que al menos parte de su obra sea bibliografía obligatoria, ¿no?, de quienes estudiamos estas cuestiones, porque estamos en nuestra región y por lo tanto no podemos dejar de lado también el conocimiento, ¿no?, que hay que tener, hablo de Chile en particular, que se debiera tener sobre Haití, su historia, su independencia, su lucha, su liberación de la esclavitud. Ahora bien,
quizá me gustaría hacer algunas distinciones, ¿no?, que pueden ser de utilidad, ¿no?, sobre lo racial, el racialismo, el racismo, ¿no? Porque desde la Edad Media este adjetivo racial tiene que ver con una suerte de diversidad antropológica empíricamente observable, sea real o sea ficticia, de la especie humana. Y bueno, en el siglo XIX bien lo sabemos, ¿no?, con la antropología europea. ¿Cómo surge este racialismo? Una teoría científica de fenómenos observables a partir de la antropología racial, que habló de causalidad biológica, ¿no?, y que marcó muy fuerte desde el siglo XVIII una transformación que fue muy importante de los saberes, de los conocimientos, de la imagen del ser humano en el pensamiento occidental. Entonces, el racismo es incorporado al interior, y por eso que es tan importante hablar del campo científico, que no se vayan para el lado, ¿no? Esta cultura científica occidental que se convirtió en una doctrina política, donde hay prescripciones y juicios derivados del presupuesto de la existencia de razas biológicas, ¿no? Entonces, es muy antiguo esto también, y tiene mucha potencia porque está firmado, ¿no?, en investigaciones, ¿no? Y eso también no solamente en lo que ha ocurrido en nuestra región, pienso en Suecia, por ejemplo, donde hubo mediciones de cuerpos, de cráneos, donde se desnudó a los niños y a sus familias para sacarles fotografías, ¿no?, y demostrar que eran inferiores al interior del propio país. No es casualidad que en la Universidad de Uppsala, Irene Molina, nuestra colega, que trabaja con nosotros también en el proyecto Anillo, que yo pienso que Melina también la conoce, Irene Molina dirija un centro antirracista que está al interior de la Universidad de Uppsala, en donde existió uno de los centros de estudios racialistas más importantes del mundo. Entonces, esta ideología se convierte en un sistema de significaciones, además, que efectivamente y de manera coherente despliega el racismo de manera política, de manera práctica, y bueno, en el fondo, orden desigual, derechos diferenciados, deberes, ¿no?, en función de la supuesta posición, ¿no?, que tiene en el campo de este posicionamiento, pensando en Bourdieu, ¿no? Las personas, por ejemplo, migrantes, hoy día racializadas, ¿no?, y por lo tanto colocadas en un lugar inferior. Y bueno, el discurso contemporáneo bien lo sabemos, ¿no? Después de la Segunda Guerra, esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Iniciativas de la ONU, la UNESCO redactaron, se juntaron, ¿no?, además, especialistas de la antropología, la sociología, la genética, de Europa, Estados Unidos, México, Brasil e India, ¿no? Y que efectivamente escribieron sobre raza y racismo, publicaron los textos y sirvió, ¿no?, todo este trabajo para intentar desarmar, ¿no?, las fundaciones que tenía el discurso racista, pero es una cuestión muy difícil, porque bien sabemos que cómo se desarma algo que está tan armado y tan incorporado, ¿no?, en la historia, por ejemplo, las ciencias sociales incluso, ¿no?, la filosofía, ¿cómo sacar de allí, ¿no? Entonces, en ese momento no se habló de desigualdad y se habló de igualdad. Se insistió en que la humanidad tenía que estar unida, ¿no?, en esa unidad de la humanidad, en la pertenencia de todos los seres humanos a la misma especie. Se buscó romper con la jerarquización y la homogenización, pues la idea de superioridad racial era científicamente indefendible. Las razas no existen. Entonces, se dijo, no hablemos más de razas, ¿no? Y lamentablemente se dijo, se puede hablar de etnias, y vamos a ver cómo esto funciona exactamente del mismo modo. Y bueno, la raza no desapareció para nada, ¿no? No por una prohibición de reuniones de gente que lo hizo, por supuesto, muy seriamente, ¿no? Desapareció, la raza siguió presente como un tremendo marcador de diferencia y que justificó tantos hechos terribles, como, bueno, hablo del apartheid y la segregación en Estados Unidos, pero en muchísimos otros lugares, ¿no? Y en este sentido, bien vale darse una leída a Balibar y a Wallerstein, porque ellos reflexionaron sobre este avance, a pesar de que se decía que no existían las razas y que por lo tanto, con lo que había ocurrido durante el genocidio y los crímenes nazis, ¿no?, no podíamos seguir hablando de estas cosas por todo el sufrimiento de millones y millones de personas que no solamente fueron personas judías, sino personas de distintos lugares y que además fueron atacadas por distintas razones, ¿no? Entonces,
Lamentablemente, esta clasificación en raza de las razas, va a crecer, ¿no? Con el nacionalismo, ¿no? Sobre todo, mientras más nacionalista soy, más estoy buscando a quien inferiorizar o castigar. Y abre, bueno, múltiples interpretaciones, ¿no? Que tienen que ver con la búsqueda de un estatus científico que justifique, ¿no? La explotación y el maltrato. Entonces pienso en otro trabajo de terreno, cuando la gente dice, ah, pero es normal, es un boliviano, ¿no? Es normal, es un haitiano. Es normal que esté allí en el lugar que está, ¿no? O es normal que duerma allí en condiciones infrahumanas porque es una persona migrante que está racializado y por lo tanto está en este lugar inferiorizado. Entonces la violencia, por supuesto, a la que asistimos, ¿no? Muestra bien cómo vuelve la raza, sobre todo en estos desplazamientos, porque esto se da en todos los lugares. Esto ha pasado en Francia, ha pasado en Estados Unidos, pasa en México, qué sé yo. Y efectivamente nos invitan, ¿no? A examinar, y esta vez no decir que no hablemos de raza, sino que examinemos por qué está tan presente, por qué es un marcador de diferente, dónde se estructura, ¿no? Y cuáles son los procesos de subjetivación que están vinculados, sobre todo. Y bueno, sociológicamente estamos en nuestra querida disciplina, ¿no? No podemos dejar de hablar de William Dubois, uno de los grandes investigadores, teóricos, pensadores de la Escuela de Chicago, y cuando se enseña en la Escuela de Chicago, William Dubois queda para el lado, ni siquiera se le nombra, ¿no? Y bueno, a leer las almas del pueblo negro, ¿no? Sobre todo los capítulos desde el 7º al 10º, para ver la fuerza que tiene el trabajo de William Dubois. La raza, dice, es una ramificación de problemas sociales que no se pueden separar. Provienen de una historia colonial, social, cultural y de una economía política que interviene en la división geográfica y en la creación de fronteras del mundo social con consecuencias en la vida cotidiana. Y este es William Dubois. Estas son sus propias palabras, ¿no? Y que vale la pena, yo creo, volver a autores que ha trabajado, por ejemplo, El Negro de Filadelfia, esos trabajos hermosos que hizo en un momento en que su pueblo era tan perseguido. Y bueno, entonces el racismo no es un hecho aislado, no es coyuntural tampoco, ya sabemos que es una formación histórica, que es estructural, que además el racismo es como el capitalismo, ¿no? Es tan hábil, se engancha con los momentos, con las situaciones, con las características de los países, adquiere distintas formas, por lo tanto, pero sin embargo puede modificarse, ¿no? Ahora, lo que está claro es que el racismo, en términos generales, remite a dos rasgos que son importantes a considerar: a la pureza, comilla, de la raza, obviamente, y a la superioridad, es decir, jerarquía racial y cultural que construye a un otro y lo coloca en un lugar inferior. En este sentido, es bien interesante también visitar los trabajos de Michel Vieux-Biorka, ¿no? Justamente siguiendo lo anterior, ¿no? Hay dos lógicas del racismo: la inferiorización, que sí acepta, ¿no? Como acepta en Chile, que algunos, no todos ni todas, ¿no? Las personas migrantes puedan entrar siempre y cuando permanezcan en el lugar más bajo y queden los peores trabajos. Inferiorización, mano de obra barata, explotación, podríamos decir trata y tráfico también, ¿no? Negocios, ganancia de dinero. Y por el otro lado, la diferenciación, que es otra manera también de racializar, y que tiene que ver con la segregación, es decir, que viva muy lejos, que esté ojalá segregado y ojalá aniquilado también. Entonces, las dimensiones en que el racismo se configura muestra que hay varios racismos. Uno clásico, que naturaliza al otro de la biología, ¿no? Diciendo que quizás las personas de piel de otro color que no sea el supuesto blanco, ¿no? Bueno, esto es muy largo de hablar sobre Chile y que tiene que ver con la construcción del Estado-Nación, la idea de la blancura vinculada con Europa, etcétera. Y por lo tanto, una persona, como dice Rubén Blades, de color extraño, no juegues con niños de color extraño, efectivamente construye un otro, naturaliza a un otro, ¿no? Y para ello se apoya, ¿no? Efectivamente en la ciencia. Y tenemos ese racismo más clásico que no ha terminado. Lamentablemente se sigue pensando que el hecho de ser haitiano, por ejemplo, y por lo tanto de ser negro en Chile,
tiene vínculos con el modo de ser, con una psicología o con una cultura, ¿no?, que se vincula al color de piel. El color de piel es castigado, ¿no?, inmediatamente. Y luego está el racismo cultural, ¿no?, el más reciente, el que encontramos en miles de frases que señalan, bueno, es normal que haga esto, que haga lo otro, porque es su cultura. Se rechaza entonces en nombre de la supuesta superioridad, por ejemplo, de la cultura chilena, que sería más pura, ¿no? Y efectivamente se promueve un relativismo cultural muy grande. Y brevemente, Biorka nos dice que el racismo caracteriza a un grupo humano mediante atributos naturales, asociados, era lo que él señalaba, a características intelectuales y morales aplicables a cada individuo, ¿no? Y desde allí, bueno, se inferioriza y se excluye. Los trabajos de Svetan Todorov también, que es muy interesante, ¿no?, sobre todo en el trabajo Nosotros y los Otros, ¿no?, piensa que el racismo designa comportamientos y actos también constituidos por el odio y el menosprecio a las personas que se consideran, comillas, distintas o diferentes. Es una forma ideológica también, es una doctrina sobre la raza. Y Véronique de Ruder, que ha hecho una serie de investigaciones, me gustan mucho sus trabajos, hace entrega una definición mucho más larga, y nos dice que el racismo es un hecho social, que es pluridimensional, que es un conjunto integrado que permite aislar, ¿no?, según la necesidad del análisis, aspectos ideológicos medianamente organizados en discursos coherentes, en teoría, en doctrinas políticas, o elementos cognitivos medianamente conscientes como las imágenes, las representaciones, cómo no hablar, ¿no?, de los medios, ¿no?, del lugar en que se colocan las fotografías en la primera página de un diario, de cómo se construye sentido común, ¿no? Y bueno, también comportamientos, también prácticas sociales, etcétera, que implican evitamiento, agresión, segregación o también asesinato masivo. Tiene todas estas posibilidades de ser examinado, ¿no? Y bueno, obviamente también hemos trabajado bastante con lo que ha señalado Michel Foucault en su famoso texto Defender la sociedad, y que tiene que ver con una cuestión también política y biopolítica, ¿no? Un racismo que fragmenta a la especie humana porque introduce la separación entre lo que debe vivir y lo que debe morir, ¿no? Hoy día, en tiempos de pandemia, esto es mucho más claro, porque el concepto de racismo de Estado de Foucault es mucho más amplio, ¿no?, que lo que podríamos pensar solamente imaginándolo en términos de la condición migratoria, por ejemplo, sino también lo piensa en todo aquel o aquella que está considerado inferior o infame, según los textos del autor, y que en ese continuum biológico se califica a los superiores, a los inferiores desde una raza, y lo cito: cuando más mates, hagas morir, dejes morir, tanto más, por eso mismo vivirás, ¿no? Algo así como sálvate, ¿no? La muerte del otro, en la medida que representa mi seguridad personal, simplemente no coincide con mi vida. La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior o del degenerado, del inferior, es lo que hará la vida más sana y más pura. Esto da para mucho. Yo siempre invito a que pensemos en esas apuestas de los gobiernos, de repente, del vivir sano, ¿no? Aquí lo ha hecho mucho la mujer de Piñera. Hay que vivir sano, hay que ser sano, alimentarse de otra manera, cuando las condiciones de vida de la gente no le alcanzan ni siquiera para comprar un solo pan, ¿no? La vida más sana y la vida más pura. Hay que deshacerse entonces de lo que ensuciaría la vida, ¿no?, o lo que impediría que la vida tuviera esa posibilidad. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en nuestra región, no? Obviamente eso ustedes lo saben, yo creo, mucho mejor que yo, porque los trabajos de los colegas colombianos, de las colegas colombianas, son muchísimos. Nosotros, digamos, las migraciones es una situación muy nueva para Chile. Falta muchísimo todavía trabajar este tema, y bien lo sabe Melina. En Chile se produce, se escribe y se investiga mucho sobre migraciones, pero a la gente no le gusta hablar de racismo, ¿no? Siempre se llega a un límite, ¿no? Uno le pregunta, bueno, pero a esta persona migrante la están castigando, ¿por qué? Si no ha hecho nada para ser castigada, es solamente por el hecho de ser migrante. ¿Cómo se llama eso, no? Entonces todavía estamos años luz de ingresar más en los estudios del racismo chileno,
Ahí hay algunos trabajos de algunos de nuestros estudiantes que ya comenzaron a examinar los textos de ciertos hombres del mundo político, incluso intelectual del siglo XIX, que escribieron sobre esta historia, ¿no? Y sobre la idea de mejorar la raza en Chile, invitando a, bueno, llegaron fundamentalmente alemanes y afrohúngaros invitados por el gobierno para poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Esto ocurrió también con los escritos de Sarmiento en Argentina y el modo en que se ha tratado, obviamente, a los pueblos indígenas y en este caso, y hasta hoy día, al pueblo mapuche en Chile, en el Gualmapu, es decir, en lo que se denomina con el nombre que le da las personas de habla hispana, ¿no? La Araucanía, o la región de la Araucanía. Y bueno, el racismo latinoamericano es un sistema de dominio étnico-racial. Esto es Van Dyck, ¿no? Que está atado al colonialismo europeo y a su legitimación. Es decir, todo esto que contábamos que ocurrió en Europa se derramó hacia acá también. Esto que se llamó la mezcla de razas, ¿no? Sobre blancos y no blancos, mestizos y mulatos, todos han sido víctimas de un racismo latinoamericano variante del europeo, citando a Van Dyck. ¿Por qué? Porque lo blanco está asociado, bueno, hay una asociación política, pero luego tiene que ver con la realidad cotidiana, ¿no? Se asocia a cualidades, a valores positivos, inteligencia, habilidad, educación, belleza, amabilidad, contra valores no europeos, fundamentalmente, porque no necesariamente tienen que ser blancos de acá de la región, sino que sobre todo europeos, y no cualquier europeo tampoco, ¿no? Fealdad, pereza, delincuencia, irresponsabilidad, etc. Entonces, el racismo nos va entregando una base explicativa, ¿no? Muy potente, que hay que seguir examinando, de una diferencia jerarquizada que se convirtió en regla o en máxima prácticamente, que se confunde con la clase social y se corresponde con la jerarquía del color. Un sistema clasismo, racismo, obviamente combinado con el sexismo, logrando que las mujeres sean las más afectadas. Yo no me voy a referir mucho a eso hoy día. Melina ahí ha hecho un trabajo hermoso, ¿no? Pero tendríamos que pensar que la mujer migrante, voy a hablar de ella, la mujer racializada es la más castigada y con ella sus hijos y sus hijas, independientemente que nazcan en este país o en vuestro país, porque seguirán siendo, pero por muchísimos años, esto lo investigamos también en Europa, migrantes, aunque ni siquiera conozcan o no hayan ido nunca al país de origen de sus padres. El sufrimiento de los niños y las niñas es terrible. Bueno, esto solamente para mostrar un poco el Gualmapu, con la bandera guerrera, digamos, del Gualmapu, que nos muestra por el lado izquierdo, ¿no? Los dueños de tierra, la policía, los oligarcas, y bueno, en este otro lado, ¿no? Al pueblo mapuche, tratando de luchar, tratando de resistir día a día, diríamos, una región completamente cercada, militarizada, perseguida, con muchos presos políticos y presas políticas, y también con un ataque cotidiano, ¿no? A todo, a su forma de ser, a su vestimenta, a su lengua, es decir, un ataque que hoy día se ve de manera mucho más clara con el odio que surge, pero como una tremenda furia, por el hecho de que en la convención constituyente, ¿no? Efectivamente haya bastantes personas y escaños reservados para personas del Gualmapu. Y claro, esto pasó, ¿no? En Chile, siglo XIX, comienzos del XX, que hubo una tremenda crisis social, se buscó un nuevo nosotros, ¿no? Había que construir un nuevo nosotros chileno. Había que construir una identidad nacional, ¿no? Que pudiera incorporar discursivamente a la figura de la raza chilena, ¿no? El famoso libro de Nicolás Palacios, Raza Chilena, libro escrito por un chileno para los chilenos en la editorial chilena, así se llama, ¿no? Y que consolida el mito de la homogeneidad de la nación. Chile es un país único y homogéneo. Se les olvidó el pueblo Rapanui, se les olvidó el pueblo Lafkenche, el pueblo Mapuche, el pueblo Diaguita, el pueblo Aymara y todos los pueblos que no voy a terminar de nombrar, que hacen parte, ¿no? De esta plurinacionalidad, que es lo que nosotros pensamos debiera darse en este país, pero no, se habla de los chilenos como una cuestión homogénea y obviamente, supuestamente yo creo tratando de asimilar
a todos los pueblos para que sean chilenos, ¿no? Como aquello que se propuso en realidad en el siglo XIX cuando se constituye el Estado-Nación. Entonces, nación y raza se ataron, ¿no? Reflejando en este nuevo discurso a lo que se denominó el roto chileno como una base étnica de la nación, como un fenotipo de la raza chilena, que se ha repetido tanto, que se consolidó muy fuerte después de la Guerra del Pacífico, porque después de la Guerra del Pacífico había además que exterminar, perseguir, asesinar, violar y hacer desaparecer a peruanos y bolivianos de la trifrontera, ¿no? Eso también fue un momento terrible. Entonces, se dijo que éramos producto de la cruza de dos razas biológicamente puras, ¿no? Decían que ambas tenían un carácter patriarcal y guerrero. Los godos, que provenían de España, y los araucanos, que no son otros que los mapuches, que sin embargo siguen siendo perseguidos hasta el día de hoy. Entonces, en esta idea, ¿no? de este roto chileno, de este hombre fuerte, valiente, guerrero que defendía su patria, ¿no? Se incorpora ese otro en el nosotros, pero sin embargo, chilenos y chilenas se siguen considerando culturalmente europeas y europeos. Esto yo creo que Melina lo vio muy bien en Chile. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con América Central o con el Caribe, en Chile la gente se considera parecida a los ingleses, parecida a los franceses, iguales a los españoles y efectivamente con un deseo europeo que hace que en los censos se le pregunte a la gente de qué color es, y aquí, en este país, todo el mundo es blanco o blanca. Hasta los 90 no había sido país de inmigración, esto lo dijimos, ¿no? Fueron años de una transición. Chile aparece como un país económicamente exitoso, políticamente seguro, hay trabajo, ¿no? Y, por lo tanto, obviamente, cuando esto ocurre, las personas llegan buscando refugio y trabajo en un país que además se consideraba, según nos dicen muchos de nuestros entrevistados, generoso y amable en esa época. Pero la sociedad chilena se sintió muy mal con la llegada de las personas migrantes. Y aquí hago un pequeño paréntesis para decir que en Chile se diferencia al extranjero del migrante. Migrantes en Chile son 7 nacionalidades. Perú, Bolivia, Ecuador, que fueron los primeros que llegaron, luego Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. 7 países considerados como migrantes, es decir, no los españoles o los costarricenses, incluso las personas de Brasil o de Argentina, ¿no? Y para qué contar los europeos. Y en esa diferencia, ¿no? La migración, yo se lo repito siempre, contiene al racismo, porque ya coloca, ¿no? A los deseables por fuera, ¿no? De lo que serían estos indeseables y estas indeseables venidos y venidas de nuestra región, los países que acogieron a chilenos y chilenas durante tantos años. Entonces, las comunidades que llegaban interrumpían esta supuesta calma nacional, no venían de lejos sino de cerca, no tenían bienes, solo fuerza de trabajo, no llegaban de Europa sino de la región. Se les ha criticado todo, ¿no? Estos son, bueno, varias investigaciones que hemos hecho. Hablar, cómo hablan, cómo caminan, cómo se visten, cómo interactúan, cómo gesticulan. Se les ha castigado además, ¿no? Por el modo de armar su vida, la cantidad de niños que discrecionalmente han sido retirados de las familias para llevarlos a organismos del Estado, ¿no? Ha sido insoportable. No se soportó el creol. El creol se considera una lengua que no es lengua, que es un dialecto, que es un ruido, que no quiere decir nada, ¿no? Y además se les ha criticado fundamentalmente al castigo contra la comunidad haitiana, su religiosidad, que al ignorar de qué se trata el vudú, se considera que es una maldad, que es brujería, que son muñecas pinchadas, etc. Eso es una manera muy brutal de castigarnos, pero también está el racismo que yo le denomino el racismo amable, ¿no? Que se les busca proteger de manera paternalista, ayudarlos a expresarse, se habla en su nombre, ¿no? Se busca asimilar a las personas a la cultura chilena entendida como la correcta cultura, en realidad como la buena cultura, la digo entre comillas porque se repite mucho en las entrevistas, pero siempre una buena cultura, ¿no? Que supone que yo acojo, pero bueno, cada cual en su casa o cada cual en su lado, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos es lo bueno para enseñárselo, ¿no? A esta gente que llega, ¿no? A este país que realmente es el que tiene la cultura que corresponde.
Entonces vemos que la persona inmigrante que llega como inmigrante a Chile surge como un otro. O es víctima o es culpable. Culpable de todo, ¿no? De todo lo que le ocurre fundamentalmente en periodos duros de pandemia a la sociedad chilena, que pasa por diferentes dificultades y por lo tanto allí se les castiga, ¿no? Porque se supone que las personas migrantes han traído el virus, las personas migrantes han quitado el trabajo a los demás, las personas migrantes han ofendido a las personas migrantes. Bueno, la lista es larga de las acusaciones contra ellos, pero hace poquitos días fue muy divertido, salió un gran reportaje en la televisión de una queja de los dueños, de los propietarios de tierras, ¿no? Los dueños de predios a nivel nacional, que se quejaban que el hecho de que no dejaran entrar hoy día las personas migrantes provocaba problemas en las cosechas porque faltaba mano de obra. Bueno, aquí estamos con fotografías muy recientes. Así se expulsa en Chile, ¿no? Como ustedes ven, la gente va vestida de blanco, va esposada, acompañada por la policía, a los aviones, fundamentalmente personas de Colombia, Haití y Venezuela. Uno que otra persona de Perú, pero muy pocas. Y aquí estamos frente a un problema serio, ¿no? Yo quise hacer una bajada para hablar de algo muy grave, que son las expulsiones. Ha habido más de 1.500, ¿no? De distintas nacionalidades, porque desde 2018, con la llegada del presidente Piñera, se establece la política de retorno humanitario, la pongo entre comillas, ¿no? Que se mantuvo durante la pandemia, mecanismo ilegal, ¿no? Ilegal decidido por la Corte Suprema, porque luego de la expulsión se establece la prohibición de ingreso al país por 9 años. Nosotros lo sacamos del país, pero usted no puede volver en 9 años. Ahora, en diciembre de 2020, o sea, hace muy poco tiempo, el gobierno confirmó la contratación de 15 aviones, Sky, entre otros, los nombro porque están en el negocio, para expulsar a 1.500 inmigrantes, considerados infractores de ley. Y el problema es que eran personas que habían entrado irregularmente. Se les desconoció el derecho a solicitar regularización migratoria, perdón. Y de esta forma, y pese al cierre de frontera, las expulsiones continúan en Chile y en distintos países de la región también, sin considerar las consecuencias que tienen esas expulsiones para las personas que sacan del país, ¿no? Tampoco hay claridad respecto a los protocolos de salud. Bueno, en fin, durante la pandemia, esto ha sido gravísimo en Chile. Y, claro, deshumanización. Yo quizás digo unas notas para reflexionar, ¿no? Y para reflexionar históricamente, porque esto no es una cuestión nueva. La humanidad queda desamparada ante sus propios crímenes, no solo los individuales, sino también los masivos, ¿no? Por eso hablo de expulsiones masivas, fundamentalmente, que están prohibidas. Crímenes como los crímenes de los nazis se dan en una época racional, ¿no? Cuando la ciencia, la objetividad científica, parece que ataca todo sentimiento, el método, los cálculos, las técnicas, le dan a estos crímenes un carácter altamente deshumanizador, ¿no? El odio racista, tiene que elegir muy bien la figura a la que se responsabiliza de los males, los problemas o las humillaciones. Ese odio se fortalece, ¿no? Cuando hay implementación de la técnica, una técnica al servicio del fanatismo biológico del que tanto hemos hablado, ¿no? Por eso la organización muy reflexionada y muy ordenada de los arrestos, de las expulsiones o del trabajo de un prisionero, ¿no? Porque lo que queda de Auschwitz, si uno va a buscar un poco en la escuela de Frankfurt, ¿no? Cuando se dijo que fue en Auschwitz que esto se hizo total, ¿no? Que efectivamente los totalitarismos, como diría Hannah Arendt, están allí concentrados, ¿no? Es cuando la razón se hizo total, dice Adorno Horkheimer, ¿no? Respecto a lo que fue Auschwitz, muestra el horror de las pesadillas de lesa humanidad, un crimen que pesa sobre la humanidad entera, pero eso no ha terminado, ha tomado otras formas terribles, o sea, las caravanas, la gente que intenta pasar por los muros, la selección, la cantidad de muertes en el Mediterráneo, la cantidad de cadáveres, la organización que hacen colegas nuestros en Catania para que la gente a lo mejor pueda encontrar, ¿no?, el cadáver de su ser querido. Una organización racional
para matar, siguiendo un poco lo que señalaba Foucault. Ahora, ¿quiénes son los criminales? Uno no puede dejar de pensar en Hannah Arendt, ¿no? Con el juicio de Eichmann, ¿no? Generalmente son buenas personas, ¿no? Ese señor, ¿no? Que Adolf Eichmann se veía como un señor, un abuelo o un papá tan buena persona, pero asesinó a miles de personas. Entonces, la educación entregada en ciertos contextos de disciplinamiento y obediencia transforma, ¿no?, a estas personas. Y la colonización, ¿cómo no pensar en la trata transatlántica de esclavos? ¿Cuáles han sido los homenajes, los recordatorios a nivel mundial que se han hecho por los miles y miles de africanos y africanas asesinados, violados, torturados? Y después todos nuestros pueblos, ¿no?, indígenas, mostrados en los zoológicos humanos. ¿Qué es la colonización? ¿Acaso no vale pensar en lo que es Occidente en este marco? ¿Hasta cuándo seguiremos enganchados con eso? ¿Cuáles son las fortalezas de nuestra región para seguir trabajando, ojalá desde la Via Yala? Entonces, pienso que MSC nos invita también a pensar el colonialismo y el capitalismo como procesos inseparables para entender la destrucción, porque se trata de ganar dinero. Se trata de ganar dinero haciendo trabajar a otros para los que se enriquecen, ya sea en condiciones de esa esclavitud terrible, ¿no?, que ocurrió con el pueblo africano, también ocurrió con el pueblo chino, también ha ocurrido con otros pueblos, incluso con pueblos nuestros, y que hoy día adquiere lo que ya se está denominando la nueva esclavitud, ¿no?, con las personas migrantes. Entonces nos preguntamos, para ir terminando ya, ¿cuál es el lugar del derecho acá? ¿De los derechos humanos? ¿Podrán, siguiendo a Fanon, los condenados de la tierra tener un lugar humano en alguna parte? ¿Realmente los derechos humanos funcionan para los derechos de las personas migrantes en estas condiciones terribles de vida? El cuerpo inmigrante es un cuerpo irregular, ¿no?, que se desplaza por la ciudad, intenta trabajar, se mueve en los intersticios. A veces no lo consigue. En Chile los están invitando a autodenunciarse para decirles que los van a regularizar. Esto es una propuesta brutal del gobierno. Les pide a la gente que se autodenuncie como irregular para regularizarlo. Cuando se van a autodenunciar, los dejan detenidos y los expulsan de una manera brutal. Entonces, se los saca de su casa por la noche y vuelve la historia de la dictadura, ¿no? De manera clandestina. Se les expulsa en fines de semana. Entonces, aunque la securitización de las fronteras ataca a los cuerpos, ¿no?, efectivamente, para impedirle a una persona migrante ingresar porque no tiene papel o porque no tiene dinero, la frontera va a reforzar una distinción simbólica que consigue que algunos cuerpos encarren efectivamente a la frontera para transportarla siempre consigo. De un poco a este salto, pensando, ¿no?, en que efectivamente cuando hablamos de migración hablamos de frontera, cuando hablamos de desplazamiento es de eso que estamos hablando. Están entrando hoy día por el norte de Chile, está pasando familias completas, familias que vienen no solamente de Venezuela, vienen también de Colombia, vienen también de otros países, incluso algunos mucho más cercanos, intentando entrar a Chile por el desierto. En la noche hay nieve, hay 10 o 15 grados bajo cero, la cantidad de gente con pies amputados, ¿no? Actualmente, hace pocos días murieron 2 personas más, un señor de 60 y tantos años y una mujer de 50 y tantos que venían de Venezuela intentando, una de ellas operarse y luego visitar a su familia, y el otro señor entrar a Chile. Entonces, la cosa es terrible, ¿no? Pero quiero terminar con una luz de esperanza, ¿no? Aunque siempre estoy atravesada por, yo diría, por la rabia también, por la indignación ante lo que sucede. Elisa Loncón, ¿no?, una persona que conozco mucho también, una mujer mapuche, investigadora, profesora universitaria, feminista, luchadora social, en estos días, ha sido profundamente insultada, ¿no?, humillada y despreciada por quienes están en los lugares supuestamente de la blancura por una parte, de la derecha por otra parte, y en esos lugares superiores de quienes son los dueños del dinero, ¿no? Y bien, esta es la
Gracias por su visita, ¿no? Y esta figura de este policía, esto está en la frontera del norte que nos separa entre Perú y Chile, para decirles muchas gracias por esta invitación y esperemos que en un momento, a lo mejor no muy lejano, podamos ver luces más distintas frente a lo que ocurre con la población migrante en Chile. Muchas gracias. Bueno, profesora Tijoux, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias a usted por compartir toda esta, no solamente información, sino formación también, porque nos deja, a mí en lo particular, tremendamente sorprendida, porque todos estos son problemas, incluso problemas de carácter político, que creo yo que nos trascienden, ¿no? Como sociólogos y nos cuestionan como sociólogos y nos hacen pensar realmente hasta dónde llega la misión de nosotros como sociólogos frente a semejantes problemas tan gigantescos que no solo afectan a Chile o a Colombia, sino que afectan al mundo entero. Son problemas que ya se convirtieron en problemas globales. De manera que no solamente nos trascienden a nosotros a partir de nuestra propia disciplina y nos cuestionan hasta la raíz, sino que también nos pone a pensar ese tipo de problemas que ya un solo país no lo puede resolver, ¿no? Diríamos. Resulta muy difícil que una política de carácter puramente nacional pueda llegar a resolver este tipo de asuntos. Pero bueno, hay muchísimas preguntas, profesora, hay muchísimas ideas que empiezan a surgir y eso justamente es lo que nos enriquece, a partir de este tipo de discusiones. Hay, por mi parte, por ejemplo, creo yo, estos asuntos que trascienden lo puramente académico y casi que libresco, cuando nosotros leemos a Bourdieu y vemos en Bourdieu esa idea que aparece en cuestiones de sociología de que ese racismo esencialista había pasado, ¿no? Que ya no era posible sostenerlo y que entonces era necesario hablar de otro tipo de racismos, como el racismo de la inteligencia y demás, pero vemos que esto no es verdad, que ni siquiera es verdad en Europa, donde se supone que la lección de la Segunda Guerra fue tan dura y que brindó la posibilidad de que muchos de sus ciudadanos trascendieran en su forma de pensar y empezaran a dejar de ser racistas, pero eso no es cierto, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que nada de esto es cierto. Por otro lado, creo yo que varias de sus afirmaciones me parecen tremendamente sugerentes, ¿no? Esta idea que usted nos ha desplegado aquí acerca, que es muy fuerte, ¿no? Esta idea de la muerte del otro que me permite vivir y el racismo, obviamente, como un sistema de dominio, el racismo como una base explicativa muy potente, dice usted, y yo creo que a pesar de los trabajos que existan en Colombia al respecto, la verdad es que no encuentro todavía eh, una posibilidad explicativa de nuestra propia conformación como nación a partir de estos elementos de carácter racista que compartimos de la misma manera que Chile. Es decir, que en nuestro proceso de conformación de Estado-nación o de nación también existen, ¿no?, esos elementos fundadores de racismo, de sexismo, de clasismo, y esas son elementos que aparecen allí y que incluso los intelectuales, los sociólogos, los historiadores han tratado de mirar como para otro lado y no lo han convertido en un problema y en un elemento explicativo de lo que nos sucede hoy en día. Hay otro elemento que a mí me parece interesante también, pero que en ese sentido no nos identifica, sino que nos separa un poco, ¿no? Esta idea que usted dice de la homogeneidad de la nación chilena. Para nosotros no ha sido así.
¿no? Yo creo que en Colombia ha habido como otro tipo de cosas, es decir, hemos reconocido a Colombia como un país no solamente de regiones, donde las regiones son sumamente distintas en términos culturales, sino también un país que supuestamente ha hecho un proceso de reconocimiento de lo que se dio en llamar lo pluricultural y lo multiétnico dentro de la Constitución de 1991. Entonces, nosotros hemos supuestamente reconocido esa riqueza cultural y esa riqueza étnica en nuestro país, pero solo desde el punto de vista jurídico, porque en realidad no es así. En la realidad no es así y una de las lecciones más amargas que nos ha dejado esta realidad es lo que acabamos de vivir, ¿no? Lo que estamos viviendo en pandemia, que es un proceso también de segregación, pero también lo que acabamos de vivir a través del paro, de este paro impresionante, que fue una demostración en Colombia realmente fuera de todo lo que esperábamos que podía suceder, ¿no? De la convocatoria de este paro. Entonces, creo que en ese sentido, pienso que la Constitución del 91 por lo menos es un referente jurídico que nos permite vernos de otra manera. Y ahora justamente estamos en todo este proceso de la celebración de los 30 años y bueno, se está hablando mucho de estas cosas, pero todavía no se han descubierto pues las debilidades que ha implicado la inaplicabilidad finalmente de los principios más importantes de la Constitución del 91. Yo he tratado de entresacar varias cosas de sus artículos y hay unas preguntas. Quisiera saber si un poco como que le lanzo algunas preguntas así, varias, no sé si le guste o contestar una por una o le envío unas 2 o 3 preguntas que no necesariamente están entrelazadas y luego le doy la palabra a Margarita que también tiene algunas apreciaciones. Ok. Vale. Bueno, entonces, respecto de su texto, Cuerpos Inmigrantes, Cuerpos Ideales, el racismo y la educación en la construcción de identidad, yo creo que en ese texto también nos plantea elementos comunes que podríamos inferir fácilmente respecto de la imposición de la cultura racista, sexista, clasista, dominante desde la constitución de nuestros países como nación. Yo creo que tenemos ese elemento en común, ¿no? De la misma manera como la profesora Tillude ve este problema en Chile, tanto desde el punto de vista de la construcción de nación como de la construcción de las subjetividades individuales, es posible e igualmente válido para Colombia retomar, creo yo, estos análisis para los casos de racismo que en Colombia parecen más como una especie de aporofobia contra nuestras comunidades indígenas y contra nuestras comunidades afros, pero también contra los sectores empobrecidos de la sociedad colombiana, lo que se reveló finalmente de manera descarnada durante el reciente paro cívico nacional. En este primer texto me llama la atención lo que usted denomina el resurgimiento del racismo y de la xenofobia y su relación con el desmoronamiento de la política, lo que entiendo como la sustitución del tratamiento político por lo que usted llama el odio primordial. A eso se le une otra idea que usted señala como la falta de identidad, que ha implicado el rechazo de la alteridad y que no tiene tampoco forma política. Me gustaría mucho que usted ampliara este punto, puesto que pienso que tiene todo que ver con la situación nuestra en Colombia. Y me permito hacer dos preguntas también sobre el otro texto que me pareció sumamente interesante, que es el texto de aproximaciones teóricas para el estudio de procesos de racialización y sexualización de los fenómenos migratorios en Chile. Ahí usted aborda, ¿sí?, de manera un tanto marginal la relación entre los problemas de la racialización, sexualización y colonialismo con los movimientos intelectuales y de izquierda,
quisiera saber cómo ve usted la postura de estos intelectuales y movimientos y partidos de izquierda frente a los problemas señalados por usted en su obra, esta de racialización y sexualización. Pero me gustaría que usted lo ampliara porque me parece que esta racialización y sexualización no es solamente algo que se aplica a los inmigrantes, sino que se aplica a todas las personas en general del país, ¿no? Que es lo que también nos ocurre aquí en Colombia, es decir, frente a toda la población. Profesora Tijoux, usted también establece 3 periodos allí de migración en Chile, uno a comienzos del siglo XIX y otro que inicia en 1973 con la dictadura de Pinochet y otro que inicia con la caída de la dictadura. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cree usted que ha cambiado y qué factores han prevalecido a lo largo de estos 3 grandes periodos respecto del racismo, el sexismo y la mentalidad colonialista en Chile? Espero que no la... que no estaba ensayando y abusando demasiado tal vez, pero se me... ¿Qué puedo decir, no? Se me ocurren estas preguntas que pienso que tal vez son complicadas, pero que pues quisiera aprovechar su presencia para resolver algunas de ellas y tomarlo también como un elemento de referencia para para explicarnos algo de nuestra condición en Colombia. Muchas gracias, profesora. Espero estar lo suficientemente lúcida a esta hora del día para responder del mejor modo a estas cuestiones. Yo creo que en el primer caso, cuando hablamos del desmoronamiento político, de esta suerte de desarme, ¿no?, que se va produciendo, voy a decirlo así, desde el momento que Chile entra en una transición denominada transición democrática, ¿no? La primera cuestión a considerar es que en esa transición, cuando comienza esa transición, tenemos todavía a las Fuerzas Armadas presentes, ¿no? Tenemos senadores designados por el dictador, tenemos un modelo, no me gusta mucho la palabra, pero voy a decirlo así, un sistema político que no ha cambiado absolutamente nada. La Constitución de Pinochet de 1980 sigue completamente presente, ¿no? Está absolutamente presente, ¿no? Entonces, a partir de allí, todos los gobiernos de la concertación, donde hay gobiernos, comillas, de izquierda, ¿no?, hasta llegar lamentablemente al doble gobierno de Piñera, que está atravesado por un momento que está Michelle Bachelet de presidenta, hace que nosotros observemos efectivamente que con este desmoronamiento político que encontramos durante que se hace mucho más gigante durante el periodo de Piñera actual, ¿no? Cuando él inicia su gobierno, lo inicia, en realidad no durante su gobierno, sino que lo inicia durante la campaña presidencial y tiene dos grandes nortes, diríamos, dos grandes objetivos. Uno es los niños primero, ¿no? Y el otro es ordenar la casa. Bueno, los niños primero, si hay alguien que sufre en este país son los niños, como bien usted lo decía recién, de cualquier parte, ¿no? Los niños pobres, los niños hijos de migrantes, los niños de poblaciones desfavorecidas, los niños del pueblo mapuche, los niños de los pueblos indígenas. Pero tiene una segunda propuesta, Piñera, que es el hecho de ordenar la casa. Nosotros cuando pensamos esto, porque este texto lo escribí con un colega filósofo, lo pensamos mucho dándole un poco vuelta a la política, pensada desde Jacques Rancière. La verdad es que lo pensamos mucho desde allí, ¿no? Para pensar que era la política y la política, la gran política y la política, esa que está ejerciendo Piñera cuando dice ordenar la casa. Entonces, en el orden de la casa, cuando él llega al poder, yo le diría que unos poquitos días después, lo primero que hace Piñera, yo no sé si estabas acá, tú Melina, lo primero que hace en el ordenar la casa es proponer una ley de migración. ¿Y por qué decimos que había desmoronamiento? Cuando Michelle Bachelet
poquito antes de irse, nosotros, digo nosotros porque éramos un equipo muy grande, había organizaciones migrantes, promigrantes, especialistas, académicos, organizaciones sociales. Habíamos hecho la ley, le habíamos propuesto una ley, estaba terminada la ley. Le rogamos a Michelle Bachelet días antes, hasta días antes que se fuera, que la presentara. Y no la presentaron. Es decir, las responsabilidades que hay, por ejemplo, con el racismo, que nosotros hemos visto ya metido en la política, ¿no? O la indiferencia, voy a decirlo así, la indiferencia entre lo que ocurría con las comunidades migrantes en Chile, como con la represión hacia el Gualmapu en el pueblo mapuche, es anterior al gobierno de Piñera. Ninguno de los otros gobiernos anteriores hizo absolutamente nada. Entonces, esto venía armándose de tal manera que la xenofobia que ya existía, de cierto modo, y el racismo que ya se venía armando de un cierto modo, se concentrara mucho más, ¿no? Y permitiera, ¿no? Que se armara como una suerte de ideología en Chile. Es decir, como este Chile homogéneo, ¿no? Que usted nombraba muy bien cuando hacía la diferencia de lo que se planteaba jurídicamente en Colombia, porque también hay homogeneidad cuando se habla de los sectores dominantes, porque lo que ellos quieren es que todo parta de allí, ¿no? Que es un poco el origen. Pero en el caso de Chile, la cuestión de la homogeneidad es muy fuerte. O sea, Chile es un solo y gran país. Todos los días Piñera se dirige al país así: chilenos y chilenas. Pues en Chile hay un montón de gente que no es chilena. No dice que soy yo ciudadano, o no dice que sé yo a la sociedad chilena. Es decir, hay una derecha en Chile que reina desde hace muchísimo tiempo. En Chile ya no hay periódicos. En Chile hay un solo periódico que es dueño de todos los demás, que se llama El Mercurio. O sea, no existe la posibilidad que uno va como antes a un kiosco de diarios y que uno puede mirar entre un montón de diarios distintos que son de distintos sectores políticos, da lo mismo, o culturales. Aquí no hay prensa, aquí solamente está la voz del Estado, cuando está representado por un hombre como esto, de los dominantes, ¿no? Y yo diría que hay una figura en Chile muy potente, a mi modo de ver, y lo hemos conversado mucho, que en Chile todavía permanece la figura del oligarca, ¿no? Y en este sentido creo que voy a vincular después con lo que viene, ¿no? Entonces, efectivamente, la cuestión de la xenofobia, la cuestión del racismo en Chile, ¿no? Tiene que ver con algo así como los ideales más puros, voy a decirlo así entre comillas, de la política chilena. No podríamos separar lo que está ocurriendo, por ejemplo, de la situación de impunidad que se vivió en Chile durante toda la dictadura, durante todos los años que siguieron. En Chile la impunidad es un modo de ser. La impunidad es un verdadero modo de ser. Es decir, depende quién cometa el crimen, lo que le va a ocurrir. Entonces, como hay además estos gobiernos, sobre todo este gobierno actual, que funciona por el nepotismo también, ¿no? Que funciona también yo diría, a ver, no es por ahí, sino que por el amiguismo, por la familiaridad. Aquí tenemos un gobierno donde todo el mundo hace parte de las mismas familias. En Chile la riqueza está concentrada, según los libros de un colega que escribe mucho al respecto, está concentrada aproximadamente en 10 o 14 familias, no más tienen toda la riqueza del país. Entonces, efectivamente, no podemos separar, no podemos hablar de migraciones sin referirnos al contexto político que caracteriza a Chile, que permite, por lo tanto, autoriza, legitima situaciones de racismo institucional, voy a decirlo así, y de racismo cotidiano. Y termino con esto último sobre lo primero, que a lo mejor me fui para otro lado, no le respondí lo que usted quería, pero para decirle que en el contexto del racismo institucional es muy grave, porque es el racismo, como bien dijo Carmichael en el año 68, es un racismo que es sutil, que no tiene actores y que funcionan los protocolos, las leyes, los reglamentos, y que hace natural el hecho de que algunos tengan los derechos que otros no tienen.
Ese es el racismo institucional. Y al funcionar de esa manera, tiene efectos inmediatos sobre el racismo cotidiano. El modo en que tratan a la gente, el modo en que humillan, castigan, qué sé yo, todo lo que queramos. Y me quería enganchar de lo anterior para hablarle de lo segundo, porque efectivamente este textito más que nada era como una propuesta que ha tenido bastante éxito por lo demás. Nosotros pensábamos que no, porque da como un pequeño marco para entrar en estas cuestiones y conversar de lo que es la racialización y la sexualización. Y lo hicimos después de una investigación, a propósito de una investigación que duró 3 años, que fue sobre sexualización, racialización en Chile. Y trabajamos obviamente con los cuerpos, ¿no? De las mujeres y de los hombres también, racializados y sexualizados en Chile. O sea, yo me recuerdo haber entrevistado a vedetos haitianos, a vedetos colombianos, ¿no? Que bailaban y hacían gozar a ciertos mundos de las mujeres chilenas, dueñas de casa, trabajadores de empleadas públicas, estudiantes, ¿no? Hicimos un trabajo largo en lo que en Chile se llaman los cafés con piernas. Lo digo porque es un producto típico chileno, no existe en ninguna otra parte del mundo. Son cafés pensados, ¿no? Donde las chicas atienden en unas tarimas, ¿no? Está pensado, porque tengo una estudiante que hizo la tesis conmigo sobre esa historia, y en donde el lugar donde ellas sirven el café le queda a la altura de los senos para que el hombre quede parado más o menos o de pie frente a ellas, ¿no? Donde la sexualización hace que se vistan con faldas muy ajustadas y muy cortas, en donde sean una suerte de acompañantes de los tipos que compran café, y donde se prefiere, y estos son avisos económicos, buscamos señoritas para trabajar en los cafés, de preferencia colombianas y venezolanas, con estudios universitarios y de preferencia que hable inglés u otros idiomas. El café con piernas es un invento de la dictadura. Esa es la fuerza de la dictadura en Chile, es muy grande, en donde las mujeres fueron muy maltratadas, pero este maltrato de la mujer no viene tampoco de la dictadura, es anterior y tiene que ver con la oligarquía. Y por eso que voy a entrar por acá, porque el oligarca tenía derechos sobre los cuerpos de las mujeres y sobre todo sobre los cuerpos de las campesinas. Es lo que se llamó acá durante muchos años el derecho a pernada, es decir, campesinos les llevaban a sus hijas vírgenes o adolescentes al dueño de este fundo, al dueño de la hacienda, ¿no? Para que obviamente tuviera sexo con ellas, y hubo mucha producción de hijos y de hijas que se llamaron en Chile los guachos, los sin padre. Esta historia de la mujer sexualizada y racializada obviamente es anterior a la llegada de las mujeres migrantes, ¿no? Era con las mujeres pobres, sobre todo, o con las mujeres que no tenían los medios para acceder a ciertos lugares. Pero di un poco estos ejemplos del café con pierna, como aquí existe lo que se llama los martes femeninos, ya no se dan porque estamos en pandemia, donde las mujeres van en conjunto a ver cómo bailan los vedetos y le ponen dinero en el cuerpo. Es muy común, pero quienes asisten allí son personas de bien, son mujeres de bien, son familias que se portan bien, que asisten a esos lugares, ¿no? Bueno, fueron los lugares donde nosotros hicimos nuestra investigación, fueron los terrenos de nuestra investigación sobre sexualización y racialización, y es allí cuando observamos, diríamos, el cómo, o sea, la mirada que había sobre los cuerpos mulatos y negros, de mulatas y negras, y de, no necesariamente negras y mulatas, pero de colombianas de preferencia, y de dominicanas, porque en ese momento cuando hicimos la investigación todavía no habían llegado las personas de Haití. Fue un poco antes, ¿eh? Estaban llegando recién y todavía no estaban, digamos, tan presentes en el espacio nacional, ¿no? Hoy día no. Entonces, esa sexualización, racialización no la podíamos separar, obviamente, de lo que es la clase social y lo que tiene que ver con el trabajo, con la necesidad de trabajar. Porque hay necesidad de trabajar, de comer, de darle de comer a los hijos, ¿no? Yo trabajo con una fundación que se llama la Fundación Margen, que son amigas mías hace muchos años, que son las trabajadoras sexuales organizadas en Chile. Tienen un trabajo muy bueno, muy grande y muy interesante. Tenemos tesistas nuestras que están haciendo sus tesis ahí, que Melina conoce, ¿no? Y ellas tienen
Un trabajo muy interesante porque se preocupan justamente por el respeto de los derechos de las mujeres migrantes que están al interior del trabajo sexual, porque se considera al trabajo sexual como trabajo, ¿no? Que es una defensa a nivel, usted lo debe saber, a nivel latinoamericano, ¿no? Y en muchos otros países del mundo también. Y allí encontramos, hemos trabajado mucho con ellas, ya en un campo más de la risa o de entretenernos, ¿no? De qué es lo que se compra o que se vende del cuerpo mulato o negro, en este caso en el trabajo sexual. Y es allí donde hemos aprendido mucho. Yo probablemente voy a tener un estudiante de doctorado ahí, porque tiene que ver con el manejo del erotismo y el manejo de la sensualidad por parte de las mujeres sobre los hombres. Bueno, esto se abre para otros lados, pero efectivamente estamos en un problema en que si bien en este trabajo abordamos lo que pasaba con las mujeres migrantes que venían a trabajar a Chile, tiene que ver con la idea, ¿no?, de un país que no había recibido, porque no había sido hasta los 90 un país de inmigración. Chile no había sido un país de inmigración. Y conocía, ¿no?, digamos, estos otros países cuando la gente salía de vacaciones, pero no la mayoría del pueblo chileno no sale de vacaciones al extranjero. Viaja por Chile si es que viaja, gente que no ha viajado a ninguna parte. Entonces, que llegue a Chile mulatas, mujeres además altas, hermosas, con cuerpos impresionantes, ¿no? Era toda una sorpresa, pero sin embargo, eso se vinculaba a la posibilidad de mujer fácil, ¿no? A la posibilidad de mujer disponible, a la posibilidad de ser en cualquier momento tocada, pellizcada, humillada. Esas escenas nosotros las vimos y todavía se dan en Chile, porque se supone que está vinculada esa mujer y ese cuerpo a su condición migratoria y al hecho de que sea migrante. Actualmente, en Iquique, en el norte de Chile, hay un montón de gente viviendo en este momento en la calle, venezolanos fundamentalmente, porque no tienen dónde estar, y nos han contado hace pocos días que los hombres pasan en sus autos y le piden a las madres si les pasan a sus hijas para llevárselas. Ese tipo de cosas, o sea, se vincula la pobreza, ¿no? La necesidad, voy a decir el empobrecimiento más bien, no la pobreza, la situación de empobrecimiento, el hecho de ser migrante, de no tener casa y de no tener dinero y de no tener cómo enfrentar la vida para que se suponga que los cuerpos están disponibles para hacer cualquier cosa con ellos. Por eso que entramos a escribir un poco sobre estas cosas, porque nos parecía que era interesante, ¿no? Entrar por el cuerpo, entrar por las sensibilidades, entrar por las emociones. Yo quizás allí apunto, siguiendo a Adrián Escribano, que trabajo mucho con él hace muchos años, ¿no?, a una sociología de las sensibilidades, a una sociología del cuerpo y las emociones, pensando en David Le Breton, por ejemplo, pensando en los trabajos también que tiene la Marina Ariza en México, ¿no?, a las cosas que ha hecho Luciana Gandini también en México, a los trabajos también de las bolivianas, a entrar por el cuerpo y las emociones. Sabemos que hay una estructuración y que hay una estructura, ¿no?, que es la causante de todo lo que ocurre. Pero luego cuando uno tiene que entrar en cómo vive una persona migrante esas situaciones, qué es su sufrimiento social, cómo le hace frente a tanta humillación, cómo les pueden decir personas vulnerables y lo único que hacen es resistir todos los días y seguir viviendo a pesar de los horrores que han vivido en este país. Entonces sí, yo digo que Chile es un país racista, entero, de norte a sur. Efectivamente, este racismo está alojado en la historia. Entonces, en ese sentido, obviamente ahora la racialización de las negras es histórico, es en todas partes, ¿no? Está en los trabajos de la Angela Davis, los encontramos en los trabajos de las feministas como la Jules Falqué, por ejemplo, ¿no?, la Elsa Dorling, bueno, y tantas otras que nos han mostrado que esta es una cuestión más vieja, pero la mujer migrante sufre muchísimo, porque hoy día, por ejemplo, es la carne de cañón de los coyotes en las trayectorias migratorias terribles, en donde hay un mercado tan grande que le tienen listo el viaje ahora cambió, desde, por ejemplo, Colombia o Venezuela hasta Santiago de Chile. Antes las dejaban tiradas en la frontera, ahora les ofrecen el viaje completo hasta Santiago de Chile. Y eso implica que cuando no hay dinero para pagar, se paga de otro modo, muy a menudo. Bueno, eso
por ese lado. Y bueno, yo creo que hay continuidades en lo que tú me señalabas, Mariluz. Yo creo que hay, obviamente, estos tres momentos, ¿no? Ofrecen tirar el hilo de la historia, sacándolo, yo diría algo así como sacándolo del tiempo cronológico y metiéndose más en los tiempos a la Bachelard, ¿no? Como dice él, como las campanadas, ¿no? de las 12, ¿no? Que caen arriba, que caen de manera vertical y no de manera horizontal. Y si bien hay muchas cosas que han cambiado, esta manera de tratar a esta, comilla, denominado otro, ¿no? En mayúscula, que obviamente contiene a quien no se quiere recibir, nos muestra perfectamente lo que pasó con los africanos en Chile, que lucharon por la independencia de Chile. Los senegaleses estuvieron presentes acá en la Guerra del Pacífico. Aquí lucharon por la independencia. Y luego los persiguieron y los mataron, los asesinaron. O sea, africanos en Chile hay hace mucho tiempo, hay un pueblo afrochileno en Chile. Hay un pueblo afrochileno importante que ni siquiera fue considerado para un solo escaño reservado para la constituyente. No los consideraron. Está dirigido por un grupo de mujeres maravillosas en el norte de Chile y sin embargo no son considerados. Entonces, ¿ha habido negritud en Chile? Sí, por supuesto que sí. Y esa gente hoy día está reivindicando su condición de negritud, su condición de que fueron o son hoy día los nietos o los bisnietos de esclavas y de esclavos que vinieron a Chile en condiciones de esclavitud y además de muchísima represión, ya en esa época. Después, obviamente, tenemos toda la represión contra el pueblo mapuche, cuando se decide la pacificación de la Araucanía. Siempre que se habla de pacificación es pura muerte. Y efectivamente, para pacificar, ¿no? Tenían que traer colonos para mejorar la raza. Lo mismo pasó en Argentina, lo mismo ha pasado en Perú, lo mismo pasó en Bolivia. Es muy parecido, en nuestro continente ha pasado en muchos lados, ¿no? Y por lo tanto, cuando llegaron acá también europeos, cuidado, no todos los europeos eran alemanes. Aquí hubo italianos muy maltratados en Chile. Se los acusaba además de ser anarquistas, algunos franceses de que también se los trató muy mal. Y después vinieron pequeñas comunidades también sirias, palestinas, coreanas, chinas, en Chile, que también han sido maltratados. Una estudiante nuestra de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, que es coreana, llegó un momento en que no salía a la calle, durante la pandemia no podía salir a ninguna parte porque con su mamá la insultaban. El año pasado, cuando fue el primer periodo, la primera ola, fue muy maltratada en la calle porque la acusaban de ser la transmisora del virus. Es decir, se vincula la ignorancia, por una parte, que siempre ha sido la cuna de los fascismos, porque ese es el gran problema también, ¿no? Y por otro lado, el deseo de chilenidad, que se ha vuelto cada día más fuerte, ¿no? Ahora yo no sé, pienso que tenemos esperanza con esta constituyente, porque se está pidiendo un Chile plurinacional. Eso es histórico, jamás se ha pronunciado esa palabra en este país. Entonces Chile se considera todavía una pequeña porción de Europa aquí en el sur, ¿no? Que es una cosa estúpida, ¿no? Porque somos colonizados y colonizadas. Además somos mestizos y mestizas. Somos producto de lo que ha sido este continente, del robo, el tráfico, la esclavitud y el maltrato. Entonces, me parece que a mí me gustaría mucho continuar, yo diría, estas conversaciones, pero en un diálogo para aprender también de lo que es ese tremendo país que es Colombia. O sea, yo he estado en otras ocasiones y lo único que he hecho es sentarme a escuchar, porque efectivamente hay muchísimas cuestiones que aprender, pero lamentablemente el conocimiento que tiene la sociedad chilena sobre los países de inmigración a Chile, y uno de ellos es Colombia, es la nada misma. Así como no se sabe nada sobre Haití y de Colombia, no sé, la gente piensa que hay cumbia o salsa o cosas como esas tonteras. Hay folclorización, hay exotización y por eso hay sexualización también, ¿no? Lo mismo ha ocurrido con las venezolanas. Hoy día es muy duro también para ellas. Están, yo diría, casi en el lugar que estuvieron las personas de Colombia en otro momento, ¿no? Porque han pasado momentos. Primero se racializó a las personas peruanas, se las trató muy mal,
muy mal. Nosotros trabajamos harto en esa época, luego los ecuatorianos, después a los bolivianos, a las dominicanas, ¿para qué decir? Ahora, afortunadamente, yo diría que la gente de Colombia también de República Dominicana no se dejan tan fácilmente pasar a llevar. Hay también un modo de ser caribeño que es distinto a lo que le ocurre a la comunidad haitiana, en donde es puro castigo, ¿no? Donde es puro castigo y donde es más difícil ver que las personas haitianas se enfrenten, ¿no? Y yo no estoy diciendo esto como un juicio, ni mucho menos, sino porque tiene que ver también con el modo de ser. En Haití funciona el poder de la palabra, entonces fue una persona chilena que me dijo que me iba a ayudar no, la trajo para explotarla y para meterla en condiciones prácticamente de trata laboral, pero ellos tienen en la palabra, tienen una confianza gigante, ¿no? Porque también yo diría que, no sé, hay que entrar un poco más en la vida de Haití para entender lo que le pasa también a las personas haitianas en las condiciones que viven, bueno, en el propio Colombia, en República Dominicana, que ha sido súper duro también para ellos, ¿no? Entonces, es como, hoy día nos estamos racializando unos a otros, ¿no? Antes se iba a Venezuela, yo me acuerdo que se iba a Venezuela como un viaje maravilloso, un país maravilloso, no sé qué. Hoy día es al revés. Entonces los chilenos se les olvidó. O a Colombia. ¿Dónde van de vacaciones los que tienen dinero en este país? A Colombia, a Venezuela, a República... No, Venezuela ya no van, pero República Dominicana. Ya no se va a Venezuela. Y bueno, y van a ver, qué sé yo, las bellezas de Machu Picchu o la Puerta del Sol en Bolivia. Entonces, yo diría, Mariluz, perdón, que me extendí mucho, espero haber respondido en algo a su pregunta, pero me empiezo a entusiasmar y bueno, hasta aquí lo dejo. Está muy bien, María Emilia. Muchas gracias. Y además de la respuesta, empiezan a surgir otra vez otras cosas, así que es un hilo inacabable. Pero bueno, démosle oportunidad a Margarita, que tiene, creo, otras perspectivas también y las quiere exponer. Adelante, Margarita. No, bien habría podido quedarme en silencio y escuchar. O sea, la discusión está interesantísima y efectivamente son un compartir de experiencias y de culturas que empiezan pues como a permitir nuevos análisis. Eso pues es lo importante de este tipo de espacios, allí como toda su bondad, ¿no? Yo también tengo algunas preguntas, voy a centrarme en dos, porque el tiempo, la cuestión del tiempo y el cansancio. Tengo una que es más como profundizando en la obra de la profesora María Emilia, y ella allí, pues la profe plantea como hace un develamiento más bien de que el racismo no solo implica una distinción entre razas, sino que también allí hay una universalización a partir de la búsqueda de cuerpos ideales, ¿cierto? Entonces, bueno, eso sucede especialmente a través de las redes, la publicidad y lo que ella estaba planteando ahora hace un rato. Allí me parece muy interesante ese elemento, pero me gustaría tal vez un poco ahondar respecto a la relación que se genera entre estas dos cualidades, entiéndase la de universalidad y la distinción, que funcionan, digamos, en un mismo concepto que es el racismo. Y si esa relación puede entenderse como una dicotomía o más bien es una dialéctica. Ajá. Y si esa relación, pues, puede entenderse a partir o como parte de ese discurso hegemónico político-económico del que usted hablaba en su presentación, principalmente pues de esa perspectiva de Van Dyck que me pareció muy interesante, porque ese análisis me parece muy interesante en el sentido de que implica entender el racismo no en términos nacionales, sino ya haciendo pues como un entendimiento más global a partir de, por ejemplo, el sistema mundo, ¿no? Que también lo toma usted en sus trabajos. Y permitiría además dar una mirada al racismo como un fenómeno continental, en este caso latinoamericano. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, que ya es más en términos de intervención social, me llama la atención lo que usted plantea respecto al racismo y el sexismo, haciendo una alusión a entender estos dos fenómenos no como
parte solo de lo político o como parte de lo psicológico, que es una forma como se ha tratado, sino más bien un entendimiento sociológico de los mismos. Entonces, pues normalmente hay un tratamiento por parte de los estados en la construcción de políticas públicas que se centra principalmente en un enfoque, digamos, psicológico, particular, económico incluso, del fenómeno de la migración. Pero a mí me gustaría saber cómo desde nuestra ciencia podemos ayudar a la comprensión, pero esa comprensión entendida, digamos, en un sentido burdiano de transformación al mismo tiempo, del entendimiento de las prácticas de los migrantes y cómo incluir esas perspectivas de raza y género en la construcción de las políticas para contrarrestar pues eso que usted llama como el proceso de exotización. Esas son dos preguntas para mí pues como interesantes que nos pueden generar otro tipo de discusión. No sé si fue mucho. Muchas gracias, Margarita. Sí, son gigantes igual, pero efectivamente el racismo no es solo entre razas, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con, bueno, nosotros hemos vinculado mucho esto con el cuerpo, ¿no? Y con ese cuerpo ideal, porque la pregunta es, ¿quién construye? ¿Cuál es el cuerpo ideal? Nosotros hemos trabajado mucho esto desde la moda. Yo he trabajado mucho con gente que está en la moda y que tiene que ver con el sufrimiento de las mujeres fundamentalmente a partir de medidas que no tiene, ¿no? De medidas que no tiene, o si las tiene siempre las encuentra que no son las ideales, ¿no? Que sería la figura europea, la figura de la mujer europea, pienso en una sueca, una danesa, no en cualquiera tampoco, sino muy alta, de piernas muy largas, etcétera. Y efectivamente ese deseo de cuerpo es un deseo universal de cuerpo. Voy a responderle con un ejemplo que me entregó a mí un gran amigo que es el profesor David Le Breton, ¿no? Y que él ha trabajado en los últimos años, entró mucho yo también de a poquito en lo que es el mundo de la medicina. El mundo de la medicina, y él entró a muchos vínculos con la cirugía estética. Entonces me contó una anécdota que me hace pensar en lo que usted señala, en que una vez hubo una comida o una especie de fiesta, ¿no? De una serie de médicos cirujanos de estética famosos, ¿no? Con sus esposas. Y bueno, estaban comiendo, compartiendo, y al momento de partir, uno de estos médicos fue a buscar a su mujer y la tomó del brazo, ¿no? Y la mujer le dice, ¿pero qué te pasa? Y no era su mujer, era otra mujer, porque las operaciones de la cirugía estética terminan construyendo un rostro que es idéntico, pero absolutamente idéntico, porque se les tira, se hace una cosa por acá, y todo el mundo se parece. Y además, como hay que vestirse de cierta manera, la vestimenta, aunque era vestimenta muy cara, era muy similar una a otra. Por lo tanto, había como solo una sola figura idéntica a sí misma, ¿no? Que se reproduce por cientos, ¿no? Es decir, la búsqueda del cuerpo ideal es una búsqueda de una cierta universalidad, pero se precisa una distinción. Por lo tanto, claro que la relación es dialéctica, porque yo tengo que ser hermosa, bella, sobre todo joven, que es un tremendo valor, que es un valor que, bueno, Bourdieu también trabaja mucho sobre eso en su libro La distinción, ¿no? Por eso que es tan interesante ese libro, yo diría, porque qué es lo que opera en la distinción y tiene que ver con una cuestión económica, fundamentalmente, pero yo quiero ser la más bella, pero distinguirme de ustedes, no quiero ser igual a ustedes. Sin embargo, en ese deseo de mucho sufrimiento por lo demás, de mucha angustia, por ejemplo, del envejecer, que es una de las cosas que le está pasando a uno, ¿no? Entonces me opero y me corto y me rompo y me saco y me pongo, ¿no? Pero tengo la edad que tengo, independientemente que tenga ese cuerpo joven, ¿no? Porque el rostro, al irlo operando una y otra vez, se parece a miles de otros. Y el cuerpo es exactamente lo mismo. Entonces, la condición de universalidad, siguiendo la cuestión de la moda, tanto de la moda del cuerpo propio sin ropa, la moda del cuerpo propio sin ropa, del cuerpo desnudo, ¿no? Que usted tiene que hacer gimnasia a tal hora, tiene que, no sé, todas las cosas que le llegan a uno, ¿no? Tome tal pastilla, va a adelgazar en 15 días, tome tal otra, porque el problema es mantener ese cuerpo fino
necesita de la distinción y ese es un tremendo problema. Por eso es una relación dialéctica, no es dicotómica. O sea, ¿cómo me distingo pareciéndome a este cuerpo ideal? ¿Y qué guardo de mí? Entonces, uno podría entrar a hilar más fino ahí y, por ejemplo, hacer o pensar en cosas como la siguiente, ¿no? Esta hermosa mujer mapuche de largas piernas y de rostro maravilloso que se convierte en una modelo famosa, ¿no? Como esa perla que usted saca del barro y la coloca en el lugar de la modelo única que no habrá nunca más otra, igual, ¿no? O a la africana que saqué de no sé qué parte y la llevo a París, ¿no? Para Chanel, ¿no? Pero no es cualquier africana. Tiene que tener el mismo cuerpo las otras. Seguramente más alta, ¿no? O tiene las piernas más largas, pero no puede ser tan distinta a las demás tampoco. Tiene que entrar en esa fuerza, ¿no? Como centrípeta, ¿cómo decirlo? Esa fuerza que te coloca dentro de un molde, ¿no? Pero que no permite que tu diferencia sea la diferencia que puede llevar al lugar de la racialización negada, ¿no? Tiene que ser el exotismo, por ejemplo, en esos casos, ¿no? Efectivamente, y que obviamente nunca va a ser lo mismo que la modelo sueca, la blanca, la rumana alta, bueno, etcétera, ¿no? Entonces sí, yo pienso que es una, y que aquí hay un discurso, obviamente, porque ¿cómo no podría haber allí un discurso económico en primer lugar? Porque el cuerpo tiene valor. Y tiene valor no solamente en el cuerpo entero, tiene valor en sus partes, ¿no? Efectivamente hay gente que asegura su trasero, sus rodillas, sus muslos. ¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto cuestan los muslos de Messi o de Alexis Sánchez o de los jugadores de fútbol de Neymar? ¿Cuánto vale el cuerpo? Pero ¿qué es lo que vale del cuerpo? No es que valga la mejilla o el pelo, o lo que vale son las piernas, fundamentalmente. Es decir, vamos viendo cómo aparece una suerte yo diría, de operaciones, ¿no? En que uno cortaría, porque si uno corta la parte del cuerpo no la puede asegurar. Tiene que estar puesto en el cuerpo. Bueno, son locuras las que estoy diciendo, pero es una realidad que uno puede ir a observar en la realidad misma de todos los días. Hay cuerpos que están asegurados, ¿no? Bueno, hay gente que ha soñado con no morirse y que las congelen. Eso también, la criogenia sucedió, ha sucedido. Hay gente que sueña que lo coloquen en una cuestión de hielo ahí y efectivamente lo tengan 100 años y no se va a morir. Bueno, el deseo de cuerpo tiene que ver con esto. Entonces, efectivamente aquí hay una cuestión política, porque ¿qué es lo que está detrás de esta economía, ¿no? O sea, economía y política no lo podríamos separar en este caso, ¿no? Porque efectivamente y usted tiene razón, esto que está ocurriendo acá, este racismo, ¿no? En esta sexualización brutal, ¿no? Contra las mujeres, no es un problema chileno. Esto le ocurre a las rumanas en Francia. Se empobrece Rumania, las rumanas son muy altas, ¿no? O las rusas también. Son muy altas, son más altas que las francesas, y eso yo lo vi en otro momento, el mercado, ¿no? O el comercio, o el trabajo sexual de las famosas francesas en el barrio Pigalle, con todos los sectores del trabajo sexual de alto rango, ¿no? Muy caro, de las vitrinas, o igual las mujeres en las vitrinas en Ámsterdam, sobre todo, ¿no? Y en ciertas ciudades se ve complicado cuando llegan las rumanas porque miden 20 centímetros más y tienen 10 años menos, porque además no se sabe la edad que tienen, porque hay un tráfico, ¿no? Y las chicas pueden tener 14 o 15 años, lo que alimenta la trata de blancas también. O sea, uno podría seguir al infinito, pero yo creo que me alegro mucho que me haya hecho la pregunta, porque son muy buenos lugares para seguir trabajando estos temas, en que la sociología se puede interesar en estos temas, ¿no? Y sobre el lugar que puede tener la sociología, bueno, aquí sí, efectivamente yo sigo a Bourdieu, digo que la sociología es un deporte de combate, hay que
a estudiar lo que los demás no estudian. Le voy a responder así. Hay que atreverse a estudiar lo que los demás no estudian, para no hacer un diagnóstico más o una tesis más igual a cientos o miles que son idénticas a sí mismas. Hay que inventar, tiene que haber invención sociológica y invención metodológica, porque aquí efectivamente no hemos hablado de metodología, pero ¿cómo voy a investigar estas cosas? Tengo que inventar nuevos modos de acercarme a la gente, tengo que inventar nuevos modos de hablar, nuevos modos de entrar, nuevos modos de vincularme, siempre obviamente observando al máximo lo que es la rigurosidad de la anonimización de la gente y del respeto a sus vidas, sus vivencias, sus sufrimientos, etcétera. Pero qué difícil es trabajar con gente que sufre. O sea, ustedes lo saben más que nadie. ¿Cómo entrevisto a alguien que ha vivido situaciones, bueno, Marina lo sabe, ¿no?, de extrema crueldad? Entonces, en este sentido, la sociología creo que tiene allí un desafío gigante. Hay gente que ya lo comenzó. Nosotros vemos cuando Bourdieu escribe La miseria del mundo, ¿no?, son puras entrevistas. Y la parte, diríamos, epistemológica o teórica tiene unas cuantas paginitas al principio y al final tiene unas que se llama comprender. Lo único que importa es comprender. Y dice, hay que tomar Spinoza, ¿no?, para ver si vamos a reír o vamos a llorar con lo que nos ocurre. Y yo creo que en ese sentido, otra cosa importante que la sociología tiene que hacer es de repente pasar algunas barreras disciplinarias, ¿no? Porque no podemos hacer cosas sin la filosofía un poquito. No somos historiadoras, ¿eh? Cuidado, pero siguiendo a Robert Castell, hacemos historia del presente. Tenemos que ir a los archivos, hay que ir a investigar lo que pasó, hay que ir a preguntar lo que está fondeado en la historia de los dominantes que nos cuentan la historia del dominado. Fanon, por favor, venga, ¿no? Venga este otro, que nos permitan salir de los enclaves disciplinarios que nos encierran en seguir haciendo un millón de diagnósticos. Y en este sentido, las políticas públicas, yo le diría lo siguiente, que es lo que yo intento hacer. Primero hay que desarmarlas. Hay que ir a ver lo que son, conocerlas súper bien, porque no trato nada de hablar de una política pública si no la conozco, ¿no? Bueno, ir a buscar a lo mejor aquellas que han funcionado, en general no funcionan mucho. Ir a buscar por qué no funcionan. Ir a desarmar, hacer un ejercicio medio desconstructivo ahí, para ir a ver qué es lo que ocultan esas políticas públicas para que les impida funcionar como política pública, que es una cosa tan rara, ¿no? Es una política pública, pero no sirve como política pública. Por lo menos en Chile es lo que yo veo. Cuando a mí me hablan de políticas públicas, ya, pero dígame cuál es, ya, ¿cuándo la crearon? ¿Quién? ¿En qué gobierno? ¿En qué condiciones? ¿Por qué se creó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué no funciona? ¿No? Algunas más que otras, pero generalmente no. Y en ese caso, efectivamente, la sociología tiene un rol, yo diría, de vigilancia epistemológica. Tiene un rol de vigilancia epistemológica de aquello que trabaja, ¿no? Pero al mismo tiempo puede ser efectivamente una gran posibilidad de entrar en la política pública, pero hay que ir a mirarla, hay que tratar de ver cómo la desarmamos para armarla de nuevo o proponer quizás otra cosa. Termino diciendo que en esto yo pienso que en este ejercicio de desconstrucción hay conceptos que hay que desarmar, porque hay conceptos que no son conceptos, son palabras transformadas en conceptos. Y eso impide la construcción de conocimiento. Voy a dar dos solamente, hay muchos, pero voy a dar dos que funcionan acá, con los cuales yo lucho. El concepto menor en Chile está vinculado a las políticas públicas de protección del menor pobre. Pero si es un niño, una niña, y tiene nombre, y tiene apellido, el concepto migrante, ¿qué es? ¿Qué es? Si las políticas son políticas de extranjería, nunca entiende uno mucho, ¿no? ¿Qué quiere decir migrante? Si migrante contiene el racismo, ¿cómo desarmamos ese concepto? Y uno que, a mi modo de ver, es súper perverso, que es el concepto de vulnerabilidad social. Yo ahí me entretengo peleando con la vulnerabilidad social. Ahora, bueno, no sigo porque yo me peleo con el concepto de derechos humanos también. Pero
porque lo veo fracasar, ¿no? A lo mejor es muy noble, pero está forjado en el occidente, está forjado por la supremacía blanca, está forjado también por quienes han tenido el poder, proviene también de la Revolución Francesa. O sea, uno se pone a pensar todo eso y dice, somos un continente que además nos pusieron un nombre, que no lo pusimos nosotros, América Latina, ¿no? Y bueno, quizás la propuesta es ir a la Via Yala, ¿no? Es ir a ver lo que nuestra tierra da, lo que nuestros pueblos indígenas enseñan, lo que permite... no quiero decir que no voy a utilizar autores que yo quiero mucho, que son de otros países, pero tenemos que, la sociología tiene que engancharse en lo que tenemos en este continente gigante. Hay tremendas sociólogas, sociólogos, estudiantes que están haciendo cosas hermosas y que yo veo muchas veces que sus tesis quedan ahí, en un rincón. Hay que pedir que sean citadas en los artículos, hay que citar a nuestros estudiantes. Y lo otro, quizás termino con esto, hay que tener mucho cuidado, yo creo que ya esto es un cuidado, bueno, lo tendrá cada uno, pero que es una cuestión más bien ética, si es que puedo decirlo desde ahí, en participar en la formación de los estudiantes sin extraerle su conocimiento para escribir uno, voy a decir eso, ¿no? Hay que escribir juntos, ¿eh? Yo escribo con los estudiantes, junta con ellos, trabajamos juntos, no ellos hacen el trabajo para que yo publique, ¿no? Y si uno de ellos trabajó más que yo, va como primer autor y yo como segunda. Yo creo que allí hay un ejercicio de modestia también y de cuidado que tiene que ver con otras cosas y no con la sociología. Y tiene que ver con el lugar que uno cree que tiene en este mundo. Y si uno piensa que es de una clase trabajadora como de donde yo vengo, es el lugar que voy a tener hasta que me muera, no voy a estar en otro nomás. Estoy en el lugar de los dominados, no de los dominantes. Entonces, efectivamente, lo que usted señaló son muy buenas sus preguntas. ¿Eh? En este racismo y sexismo, lo político está muy presente. Yo creo que allí todavía falta que se escriba sobre la sexualización como una cuestión política, sobre la racialización sexualizada como lugar político, y cómo se arman las políticas. Vamos a ver qué piensa un ministerio, los famosos ministerios de la mujer en cualquier país. Cuando una mujer migrante, aquí en una semana murieron dos, una médica haitiana formada en Cuba, que trabajaba para la Cruz Roja, y que murió en un paradero de micro cuando la atendieron en el hospital porque estaba enferma. Y a los días después murió una segunda mujer haitiana. Y habían muerto otras y otras, ¿no? Porque por el hecho de serlo, no te atienden en los servicios médicos. Hay racismo en los servicios de salud, es terrible. Entonces, ser pobre, ser mujer, ser haitiana, o colombiana, o venezolana, y ser migrante, ¿no? Y ser madre, y no tener hombre, y estar sola con los hijos, es lo peor que te puede pasar en este país. Porque la discrecionalidad de trabajadores sociales, psicólogos, policías, profesores, pueden decidir si te quitan o no te quitan a tu hijo. Estoy ya en cosas que estamos haciendo ahora, porque yo hablo mucho desde el terreno, todo después lo que aparece como algo teórico viene desde el terreno. Sí, sin trabajar allí uno no podría decir lo que dice, y sin participar en las organizaciones migrantes de las cuales yo formo parte no podría tampoco hacerlo, porque no es llegar e ir a pedirle a una persona que te dé una entrevista. Eso es muy delicado. Hay que formar parte de aquello donde uno investiga. Así lo veo yo por lo menos. Me dirán que bueno, que es un compromiso político en realidad. Es un compromiso político con P mayúscula, no con P minúscula, aunque los partidos me dan lo mismo. Pero eso es lo que les puedo entregar de manera trato de ser lo más honesta posible para decirles que trabajamos de ese modo, ¿no? Respetando además y cuidando mucho el trabajo con los estudiantes y las estudiantes. Cuidando mucho eso, ¿no? En una relación de trabajo, de rigurosidad, de exigencia, porque uno también es bien exigente, pero de mucha comprensión de las situaciones, sobre todo en un periodo de hoy como el periodo de la pandemia, en donde han sufrido tanto también estudiantes, ellos y ellas, ¿no? Eso, no sé si respondía a lo que me preguntaban.
o en parte por lo menos, pero podemos seguir conversando vía virtual en otro momento. Yo feliz, me encantaría Y yo conocer más de su estamos, trabajo, Mariluz, conocer más de lo que están haciendo ustedes. Me encantaría saber más. Por ahí estuve buscando para ver, pero sería muy bueno el intercambio. Creo que el intercambio y los trabajos conjuntos y las publicaciones conjuntas son muy buenas entre nuestros países y claro nuestras que sí. universidades. Estamos muy contentas, creo, todas felices de tenerla a usted acá. Ha sido muy importante y muy interesante y nos ha abierto muchísimos caminos en términos tanto sociológicos como políticos. Me parece que estas últimas ideas que usted nos deja son supremamente claves, ¿no? Estas ideas acerca del desafío de la sociología a partir de la invención, de la comprensión, de la deconstrucción de conceptos que comparto completamente con usted. Ese es uno de los, justamente de los productos quizás de todo un proceso largo que puede tener un investigador, ¿no? Al final, y es entender que las teorías y los conceptos que nos llegan no pueden explicar o no pueden ser aplicados de manera completamente mecánica a la realidad nuestra, porque nuestra realidad sobrepasa todos estos, todo el sentido que tiene, digamos, original estos conceptos. Entonces, también creo yo que vale la pena decir que nos encantaría volverla a tener en algún momento, Sí, no solamente en un conversatorio con nosotras, sino probablemente para abrir una cosa mucho mayor, tener de repente posibilidades de trabajo hacia futuro. Pero bueno, por ahora necesitamos cerrar, voy a cerrar agradeciéndole muchísimo que usted hubiese compartido y haya tenido esta deferencia para con nosotros y por supuesto invitarla nuevamente a futuros encuentros.